Con el impulso de Estados Unidos, esta tarde se empieza la negociación entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Desde España vino Dinora Figuera, quien es la presidenta de la Asamblea Nacional 2015 y es la líder de estas negociaciones por parte de la oposición. Recordemos que es una oposición en la que están vinculados algunos exparlamentarios de Primero Justicia y del partido de Leopoldo López Voluntad Popular y no está presente el partido de María Corina Machado. Sin embargo, ella dijo que no iba a hacer una interrupción para que se dieran estas negociaciones. Por la parte del gobierno estará encabezando esta delegación Jorge Rodríguez, el actual presidente del Parlamento venezolano. Los temas a tratar básicamente serán tres. El primero de ellos tiene que ver con la atención a las víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de junio en nuestro país. También estará la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y la posibilidad de un nuevo organismo del Consejo Nacional Electoral para una futura elecciones en Venezuela. Esta mesa de negociación que inicia en el día de hoy no tendrá declaraciones a la prensa, está impulsada por Estados Unidos y es el inicio de un proceso que podría culminar en diciembre, según han declarado autoridades de este diálogo como Dinora Figuera. Los efectos del fenómeno del Niño ya se sienten. Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, aseguran que una de las evidencias son los últimos incendios ocurridos en el país. Hasta las horas de la mañana habíamos ya tenido 5 incendios forestales a nivel nacional. Estos son consecuencias e impactos ya del calentamiento que tenemos, principalmente generado por el calentamiento de la superficie del mar. Aunque por ahora no se observan cambios significativos, los expertos advierten que el comportamiento de la atmósfera será determinante para intensificar o reducir sus efectos hacia finales de este año e inicios de 2027, cuando coincidirá con la temporada lluviosa del litoral y Galápagos. Mientras el Ecuador continúa preparándose para los posibles efectos del fenómeno del Niño y otros eventos climáticos extremos, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, dio un paso que busca mejorar la capacidad del país para anticiparse a estos escenarios. La implementación de globos meteorológicos que se elevan sobre el cielo ecuatoriano. Con él viaja una radiosonda, un equipo capaz de medir temperatura, humedad, presión y vientos a diferentes alturas de la atmósfera. Es otro hito que queremos cumplir a partir del 2027, realizando 2 lanzamientos diarios, que son una de las metas y cumplimientos que nos exige la Organización Meteorológica Mundial. El globo puede llegar hasta 35 kilómetros de altitud en la atmósfera antes de estallar. El viaje dura cerca de 2 horas y se eleva por encima de los aviones comerciales. La información que recoge en su viaje se incorpora al sistema de observación mundial y permite alimentar los modelos de pronósticos utilizados en todo el planeta, ayudando a otros sistemas de monitoreo como las estaciones meteorológicas. Cada radiosonda tiene un costo aproximado de $300, una inversión que según el INAMI permite fortalecer el sistema de alerta temprana del Ecuador, con el objetivo de que los pronósticos sean cada vez más precisos y las decisiones se tomen con mayor anticipación.